Hola gente, yo soy Wendy y bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, en el video de hoy me van a acompañar a organizarme un poquito porque estos días en casa he estado muy descuidada, parezco un guiñapo y ya es hora de organizarme un poquitico porque me está viendo muy terrible. Y mientras me organizo, ustedes me van a acompañar. Les voy a contar una historia, bueno, no es una historia, una noticia en realidad. Y vuelvo con los consejos que les di la última vez en el video donde les conté lo que había sucedido en el Parque Lleras. Otra vez vuelve y juega una noticia de una captura que hubo recientemente. Y otra vez yo molestando con los consejos, con las advertencias, porque aquí en Medellín pasan muchas cosas con los extranjeros. Entonces, para que ustedes se cuiden, para que ustedes estén alertas, como ya les dije, mi intención nunca es desanimarlos a venir, todo lo contrario. A mí me encanta que mi ciudad se llene de turistas y que mucha gente conozca esta ciudad tan maravillosa de la que yo vivo enamorada, solamente que tengan más cuidado y precaución. Bueno, entonces les cuento que hace algunas semanas fueron detenidas 3 mujeres pertenecientes a una banda que se hacían llamar Las Mamacitas. ¿Por qué las detuvieron? ¿Qué hicieron estas chicas? Resulta que estas mujeres se dedicaban a encontrar extranjeros, gringos, como ustedes lo llamen o como ustedes se hagan llamar, en aplicaciones de citas. Se contactaban con ellos, chicas muy guapas. Ustedes saben que en Medellín hay mujeres súper bonitas, entonces eran unas chicas muy guapas que contactaban extranjeros que venían a Medellín, que estaban próximos a venir a Medellín o que estaban aquí en la ciudad, y se ganaban la confianza de ellos, chateaban un tiempo y se encontraban en zonas muy exclusivas de la ciudad. Les voy a estar dejando algunas imágenes. Cuando estas chicas se ganaban la confianza en unos días de los extranjeros, porque era solo extranjeros los que ellos se dedicaban a victimizar, pues las que eran sus víctimas como tal, los contactaban, se hacían amigos, salían, y cuando estas personas les daban la confianza de llevarla, porque, o sea, eran 3, pero obviamente trabajaban individualmente, las llevaban a sus sitios de donde se quedaban, hoteles o Airbnb. Allí los drogaban y los robaban. Y robar a extranjeros en diferentes zonas de la capital de Antioquia. Hasta Itagüí y a los barrios Aranjuez y Moscú en Medellín llegaron uniformados de la policía para capturar a 3 mujeres señaladas de pertenecer a un supuesto grupo delincuencial conocido como las Mamacitas. Según investigación de varios meses, esta banda se dedicaba a contactar extranjeros por medio de aplicaciones de citas para después drogarlos y robarlos. No sé si ustedes han escuchado más casos, pero estos no son los únicos. Estas chicas fueron las que recientemente detuvieron, pero esto es muy común. Inclusive hace algún tiempo, pues algunos meses ya, escuché de unas personas que inclusive llegaron a unos extranjeros porque se pasaron de la dosis del no sé cómo se llame eso, qué es lo que les dan, digamos que del somnífero o de lo, no sé, de la cosa que les dan para que se duerman, para embobarlos y para poderlos robar. Y lamentablemente esta persona falleció, se les fue la mano, y estas personas también fueron capturadas. Entonces son muchos los casos. ¿Y por qué les cuento yo esto? Porque yo sé que muchas personas de afuera, como la vida en el exterior es un poquito diferente, son muy confiados, se pasan de confiados y se dejan embobar por una mujer bonita o por un hombre bonito. También puede pasar que sea un hombre, y pasan todo este tipo de cosas.
Entonces, ¿a qué los invito yo? Gente, sean muy precavidos, no porque una mujer es bonita, quiere decir que es buena, o quiere decir que, no sé, que puedan tener una relación con ella o algo así. Yo sé y soy consciente que la mayor parte de las personas, más que todos los hombres que vienen a visitar a la ciudad, vienen a buscar mujeres. Algunos para algo serio, otros solamente para pasar un rato. Pero tengan mucha precaución, no las lleven al sitio donde se están quedando, cuidado con sus bebidas, cuidado con lo que reciben, sean muy precavidos porque pasan estas cosas y son mucho más comunes de lo que ustedes piensan. Entonces ahí está mi consejo, por eso quería hablar con ustedes sobre eso. Mucho cuidado cuando vengan a la ciudad, no se confíen de absolutamente nadie, las personas que conocen por medio de aplicaciones. Si se ve demasiado fácil, desconfíen. Y nada, sean muy cuidadosos, como les digo, con ustedes mismos. Manejen el tema pues de la diversión, que no se les salga de las manos. Y nada, eso era como principalmente lo que quería hablar con ustedes en el video de hoy. Entonces, ya en ustedes está. Medellín no es que les estoy queriendo decir que es un lugar súper peligroso y que cualquier persona los va a guardar, sino que obviamente los extranjeros, al ser mucho más confiados que las personas nacionales, porque sí, nosotros somos muy desconfiados, al ser más confiados son blancos fáciles para las personas malintencionadas, y si ustedes mismos no se cuidan, pues van a terminar muy mal, siendo víctimas de estas personas inescrupulosas que se aprovechan de cualquier oportunidad para hacer de las suyas. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like, compartir este video si sabes que alguien está interesado en venir a visitar a la ciudad, para que tengan mucho cuidado con lo que les dije. Denme ideas acerca de qué les gustaría seguir viendo en este canal, de qué les gustaría que hablamos o qué quieren que les muestre de la ciudad. Nos vemos en un próximo video. Chao.